lleguemos a resolver algunos cuestionamientos que la misma justicia pueda entrever en un proceso, en un litigio o una investigación policial o judicial, como dice la definición. La diferencia entre estos dos, ya lo vamos a ver más adelante, pero generalmente radica en que es en el objeto de estudio. El objeto de estudio de la psicología clínica es específico, es tratamiento, rehabilitación del examinado, ¿correcto? En la psicología forense, por otro lado, responde o contribuye a la correcta administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Un psicólogo clínico realiza un informe psicológico en pos de ¿qué? De realizar un posible tratamiento a una persona que se encuentra enferma, vamos a llamarlo así. ¿Sí? En cambio, en la psicología forense, el psicólogo se encarga de emitir también un informe que en el argot forense tiene mucho que ver, el término es un dictamen, un protocolo de pericia psicológica, que va a responder o al menos va a intentar resolver un cuestionamiento. ¿De quién? De la Administración de Justicia o en este caso de un juez, hablando de manera singular. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a indagar el espacio en el cual... Bien. Identificamos en el ámbito de la psicología dimensiones. En este caso, como ya les decía al inicio, vamos a hablar de las definiciones, de las dimensiones específicamente clínico-forense. Vamos a hacer una pequeña comparación entre las dimensiones de manera específica en lo que tiene que ver con el eje, la importancia de la perspectiva del evaluado, la voluntariedad, la autonomía, las amenazas a la validez, la relación dinámica, el ritmo y el contexto del evaluado. Importante conocer esto, ¿por qué? Si nosotros estamos inmersos en un procedimiento de evaluación psicológica, vamos a poder notar de que no son los mismos procedimientos. Y a razón de ello, en esta capacitación, al terminar esta capacitación, nosotros debemos haber entendido que son diferentes procedimientos con diferentes objetos. Sin embargo, sí se interactúa con la persona, más no el objeto de estudio conlleva a diferentes conclusiones. Importante conocer esta diferencia entre las dimensiones porque hasta el día de hoy hemos podido notar, mi persona al menos, ha podido notar que aún se cree que un psicólogo que no cuente con una especialidad en este rubro pueda generar algún tipo de pronunciamiento sin sesgo. Hoy, por los estudios avanzados, al menos en lo que es ciencias forenses, en criminalística o en criminología, podemos entender que parte mucho de la misma interacción que tiene el psicólogo en el ámbito forense es muy diferente a la que tiene la intervención que tiene el psicólogo clínico en un hospital o en un determinado consultorio psicológico. ¿Sí? Vamos a ir viendo, a ver. Primero tenemos la dimensión del eje. La dimensión del eje tenemos acá, en el contexto clínico encontramos psicodiagnóstico y un ajuste de personalidad orientado a un tratamiento. Eso es lo que busca un psicólogo clínico. Ahora, esto está generalmente ajustado a un psicodiagnóstico. Se busca un diagnóstico en un contexto clínico. Ahora, en el contexto de... En el contexto que nosotros podemos encontrar forense, es generalmente determinado por un sistema legal que ocasionalmente interesa en las necesidades de tratamiento. Es decir, no necesariamente en el contexto forense se tiene que brindar una fase de tratamiento. No existe un vínculo cercano con el examinado. Lo que nosotros hacemos en el ámbito forense es nosotros nos encargamos de evaluar y responder a algunos cuestionamientos, como ya lo dije. En el ámbito clínico, generalmente se evalúa para dar un tratamiento. En el contexto forense no es así. Se pueden dar recomendaciones y sugerencias que pueden ser tomadas o no como el juez. Eso ya lo vamos a ver más adelante, con más claridad. La importancia y la perspectiva del evaluado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el contexto clínico, lo más importante es la perspectiva y la visión del mundo del evaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como psicólogo, al momento de tener a mi examinado al frente, yo tengo que ponerme en lugar del otro. A esto que se le llama empatía. Al momento de yo encontrar como psicólogo clínico
ponerme en lugar del otro, como dice la definición de empatía, yo voy a tener que ver la perspectiva o la visión de este examinado tal cual él la ve. Correcto. Por otro lado, en el contexto forense, lo más importante es la credibilidad de la información que me da. Se utilizan fuentes colaterales que corroboran esta información que me está dando el examinado. Más claro para que se pueda entender. En el contexto clínico, el psicólogo está orientado, está canalizado a creer lo que le dice ¿quién? El examinado. Ejemplo práctico para ello. Viene una persona en el contexto clínico, ojo, viene una persona que padece de algún hecho o de alguna circunstancia depresiva, ¿no? No come hace 5 meses, de repente padece de algún tipo de trastorno del sueño, alteración de la conducta alimenticia, alteración de dificultades para conciliar el sueño. Generalmente el psicólogo va a tomar esta información y lo que va a hacer es conllevar, evaluar, examinar para llevar un diagnóstico, ¿sí? Al momento de emitir su diagnóstico, él está tomando la información, la información clínica de lo que le manifiesta el examinado. En el contexto forense no es así, porque el examinado, en este caso, me puede decir muchas cosas, de las cuales no necesariamente van a ser ciertas. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto muchas veces determina los pronunciamientos que los psicólogos realizamos en el proceso, ¿sí? La voluntariedad, que tiene mucho que ver con la dimensión de importancia y la perspectiva del evaluado. En el contexto clínico, la relación con el psicólogo y el examinado es voluntaria. Díganme ustedes, cuando en algún contexto médico, cuando nosotros vamos al médico, generalmente le decimos los males que nos aquejan. En cambio, en el contexto forense, generalmente no es voluntaria. ¿Por qué? Porque tú llegas a hacer una denuncia y al momento de tener o realizar la denuncia te dan un oficio que te dice, ¿no? Usted tiene que ir a pasar un examen de reconocimiento médico legal posterior a una evaluación psicológica de ser necesaria. Entonces, si nosotros encontramos esto, acá se ve que generalmente las personas van a verse obligadas, entre comillas, a poder acudir a un centro donde sean examinadas y no va a ser netamente voluntario, ¿sí? Ejemplo práctico para ello, por ejemplo, es una presunta víctima de abuso sexual va y coloca la denuncia a una persona X, la persona X es localizada y es notificada para pasar su evaluación psicológica en medicina legal. Al momento de ser notificada, esa persona ya se va a ver obligada a ir, porque si no va a tener consecuencias legales después. Correcto. Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Ahora hablemos de la autonomía, que es otra dimensión importante. Generalmente el evaluado se encuentra al tanto de los objetivos y procedimientos de la evaluación. Yo como psicólogo clínico, en el contexto clínico, le voy a decir, mire, no sé, Pedro, yo le voy a examinar y lo que encuentro en usted son indicadores de depresión, alteraciones del apetito, ansiedad, angustia y demás. Lo que voy a hacer, le voy a tomar una prueba y esta prueba me va a servir para descartar estos síntomas o estos indicadores que yo encuentro. Se le explica generalmente al examinado a qué voy a ir, para qué me va a servir todo lo que los exámenes que le voy a hacer. Correcto. Y ello con fines a qué? A que esta persona esté constantemente informada de lo que yo estoy haciendo para que esta persona también pueda tomar una decisión de la intervención. ¿Sí? Ahora, en el contexto forense, los objetivos de la evaluación son usualmente intrusivos y restrictivos de la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente yo tengo que explicar de alguna forma específica qué es lo que estoy haciendo. Recuerden que estamos con una persona que está obligada a declarar muchas veces, ¿sí? Y generalmente no nos va a decir de manera voluntaria lo que realmente quisiera decir. Hablemos, por ejemplo, de una persona que es denunciada. Generalmente va a buscar generar una buena impresión de sí mismo. Entonces, va a generar este tipo de indicadores, ¿no? Ahora, generalmente es intrusivo, las preguntas forenses no son preguntas suaves. Generalmente, claro, estamos hablando de un examinado que se ha denunciado. En el caso de la entrevista única en cámara GESEL, por ejemplo, sí utilizamos preguntas estructuradas, semiestructuradas, utilizamos preguntas que van a estar más o menos acorde a la edad de desarrollo que tenga esa persona o ese niño, niña o adolescente. ¿Sí? Entonces, es importante mencionar que estas preguntas aún así son intrusivas y en otros casos son restrictivas.
En cambio, en el otro contexto queda claro, ¿no? Es un contexto donde se le explica más de manera específica para que se le pueda entender bien a la persona pueda entender bien ese proceso que va a atravesar. Esto muchas veces se confunde, y tengan muy en cuenta esto con el famoso consentimiento informado. En ambos contextos existe el consentimiento informado. Una persona, si va al contexto clínico, a una intervención clínica psicológica, brinda su consentimiento porque va de manera voluntaria. En el caso del contexto forense, no existe mucho eso. El consentimiento se le informa, y si, claro, la persona no desea pasar, tampoco se le exige, ¿no? Hay un formato que se utiliza en nuestros ambientes para poder revisar. Bien, tenemos ahora las amenazas a la validez. Esta dimensión en el contexto clínico, el evaluado y el evaluador buscan una agenda en común. Si yo ya te expliqué en el ámbito clínico, como psicólogo clínico, te expliqué que esto va a servir esta prueba va a servir para esto, para determinar, para ver más o menos cómo podemos orientar tu tratamiento, busco una agenda en común y le digo, mire, vamos a tener que hacer esto, vamos a cambiar esta rutina, vamos a buscar la manera de que todos estemos bien. Manejar un tratamiento orientado a la mejoría de esta persona o mejorar los estilos de vida de la persona, va a ser una agenda en común, va a ser un procedimiento y un tratamiento que haga que la persona oriente su conducta a lo más saludable posible. En el contexto forense, debido a la naturaleza que es coercitiva o relativamente coercitiva, existe una amenaza de distorsión del consciente e intencional. ¿Qué quiere decir esto? Si en el ámbito clínico yo llego a una agenda en común, es como empatizar con la persona. En cambio, en la otra, en el contexto forense, es más coercitivo. No tengo que entrar mucho yo en el ámbito del examinado porque ya me estaría parcializando. Yo como psicólogo forense no puedo decir, creo que me está diciendo la verdad, pobrecito. Ya nos estamos vinculando y ahí pierde objetividad nuestra pericia o nuestro pronunciamiento. Uno de los criterios o uno de los principios fundamentales del dictamen psicológico es la imparcialidad. Y si nosotros nos parcializamos con la víctima o con el agresor, créanme que estamos teniendo un sesgo tremendo en nuestro pronunciamiento, que después en adelante va a ser materia de objeción o va a ser materia de un debate. Puede ser, ya lo vamos a ver más adelante también. La relación dinámica, las interacciones orientadas al tratamiento se enfatizan generalmente en el cuidado, la confianza y la comprensión empática para construir una alianza terapéutica. En el contexto forense, el evaluador tiene una posición más desvinculada, lo que les decía. Su función principal es adversarial y confrontativa. Que no quiere decir, esto de confrontativa puede ser el término de repente un poco más burdo, muy grotesco, sin embargo es una forma de preguntar a la persona y llegar lo más que se pueda a la verdad o a la administración de justicia, que la administración de justicia en nuestro espacio, al menos en nuestro país, ¿cuál es el objetivo principal? Llegar a la verdad. ¿Sí? Bien. En el ritmo y el contexto de evaluación tenemos que la evaluación sigue un ritmo lento en el contexto clínico, se basa en un diagnóstico y se puede ir considerando en el curso un tratamiento, incluso se puede cambiar el tratamiento, eso dependiendo de cómo se esté interviniendo y dependiendo mucho del diagnóstico al que haya llegado el psicólogo clínico. En el contexto forense, el acceso al evaluado en múltiples ocasiones es bastante limitado. Miren, yo soy psicólogo clínico también. En un contexto clínico, nosotros los psicólogos incluso podemos demorar hasta 6 sesiones para poder realizar un pronunciamiento o un informe psicológico. Por ejemplo, una evaluación de coeficiente intelectual, por ejemplo, una evaluación qué sé yo, de autoestima, de personalidad, etc. Son 6 sesiones, cuanto mucho es lo que refiere el Colegio de Psicólogos del Perú. Ahora, en el contexto forense el tiempo es limitado. ¿Debido a qué es limitado? A ver, queridos amigos, quisiera que participen. De alguna manera, sé que estamos un poco lejos de manera física, pero desearía que tratemos de interactuar un poco. ¿Por qué creen ustedes que en el contexto forense el acceso al evaluado en múltiples ocasiones es bastante limitado? A ver, quisiera que todos participaran.
¿Alguien por ahí que desee participar? Hola. A ver si les permiten participar. Hay 4 personas que han levantado la mano. Doctor, ¿podría repetir la pregunta para ver lo que está preguntando, por favor? Ok. La pregunta es, ¿por qué consideramos en la dimensión de ritmo y contexto de evaluación en el ámbito forense? El acceso al evaluado en múltiples ocasiones es limitado. Si se habla de la diferencia que en el contexto clínico nos podemos demorar hasta 6 sesiones, es decir, 6 veces voy a ver a mi paciente en una semana, en 2 semanas o en 3 semanas. En el contexto forense, el contacto con el usuario en este caso es limitado. ¿A qué creen que se deba que sea limitado? Hola, hola, ¿me Eh, escuchan? ¿Sí? Adelante. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo Sí, está? con respecto a la pregunta, yo pienso que las dos limitantes es por dos motivos. La primera, que estamos hablando de un tema judicial, ¿no? Y tiene plazos determinados. Ese es uno. Y lo otro, que lo más importante es el tema de que el usuario, en el aspecto clínico, va por voluntad propia, ¿no? No es coaccionado. Mientras en el contexto forense está coaccionado, o en todo caso, se puede decir que tiene una forma de verse como algo muy privado, ¿no? Y eso involucra la disposición de la persona, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias por su participación. Es correcto lo que refiere nuestro amigo Luis, ¿verdad? A ver. Lo que dice o lo que refiere nuestro compañero o nuestro estimado participante es cierto. Nosotros en el contexto forense trabajamos con plazos. El plazo, en este caso, el plazo limitado es de 48 horas, ahora según el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa? ¿No? El psicólogo tiene el oficio de evaluación psicológica, tenemos que correr, como se dice criollamente. Entonces, no tenemos ese espacio. Es limitado y también el factor tiempo y los recursos son también limitados. Tenemos que pronunciarnos en corto tiempo. Para ello, se buscan estrategias que permitan analizar a la persona en el tiempo necesario y esto conlleve a que una persona pueda ser examinada de manera correcta. ¿Sí? Vamos a ir continuando. En el transcurso voy a pedir mayores participaciones. Les agradezco mucho su participación, sinceramente. Vamos a avanzar porque tenemos mucha información que compartir el día de hoy. Bien, ahora, tenemos nosotros un espacio en el cual vamos a ver diferencias ya en el proceso en sí. Hemos hablado de las ramas, las dimensiones que divide el contexto clínico del contexto forense. Ahora vamos a hablar de lo que es la evaluación propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? La evaluación propiamente dicha tiene que ver con el procedimiento. Por ejemplo, el objetivo específico de mi evaluación psicológica forense es que ayuda a la toma de decisiones judiciales. La evaluación clínica, ¿cuál es su objetivo? El diagnóstico y el tratamiento, como ya lo había adelantado. La relación evaluador-sujeto-individuo. ¿Qué pasa? En el contexto forense es escéptica, pero con establecimiento de un rapport adecuado. Muchas personas y muchos estudiantes de psicología, incluso también profesionales, hemos confundido mucho tiempo el tema de que es igual empatía con el rapport. Esta definición es mal entendida muchas veces o de repente mal interpretada, pero son definiciones totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la empatía es ponerse en lugar de otro, ¿sí? El rapport es el establecimiento de confianza adecuada, que es muy diferente, ¿sí? Es importante definir ambos de diferente forma. Muchas veces se habla de que ese psicólogo forense no fue empático. Es que no debe ser empático, porque si yo me pongo en lugar de un presunto homicida y le creo todo lo que me dijo, estoy siendo totalmente parcial. Correcto. Ahora, en el caso de la evaluación clínica, la relación empática ayuda mucho en un contexto de tratamiento y eso se ha visto y está estudiado por muchos científicos
que se pronuncian a favor de la empatía el tratamiento basado en mucha empatía, ¿sí? El secreto profesional. En la evaluación psicológica forense no existe secreto profesional, dado que los psicólogos podemos solicitar muchos reportes, por ejemplo, la carpeta fiscal, que es uno de los documentos que nos ayudan mucho a pronunciarnos también. Ojo, sin necesariamente estos no determinan mi pronunciamiento, pero sí conllevan en algunos casos conllevan a contribuir al menos a la credibilidad de lo que está refiriendo el examinado, ¿sí? Evaluación clínica, que obviamente que ahí sí existe secreto profesional, así nomás no podemos acceder a la historia de la persona, menos a la historia clínica. El destino de la evaluación, generalmente la evaluación forense es variable, va a un juez, a un abogado, a los seguros, etc. En la evaluación clínica, el propio paciente es el que tiene acceso a su evaluación propiamente dicha. Los estándares y requisitos, generalmente en el contexto forense son psicolegales y en la evaluación clínica son médicos psicológicos. Tratamiento. Fuentes de información. El psicólogo forense se basa en la entrevista psicológica, los test o los instrumentos, la observación, los informes médicos y psicológicos, familiares, expedientes judiciales. En el contexto clínico son los mismos, excepto los expedientes judiciales y el historial clínico. Muchas veces los expedientes judiciales, como son procedimientos de evaluación, no están a disposición, ¿sí? Mientras más aún se encuentra en un procedimiento se basa, todo este procedimiento judicial se puede basar en un tema de salvaguardar la integridad de la persona, incluso la privacidad. Eso es muy importante. La actitud del sujeto frente a la evaluación. Nosotros en el contexto forense tenemos mucho este tema y encontramos mucho esto de la simulación o la disimulación o de engaño, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas muchas veces llegan a la evaluación con un ánimo de brindar una imagen que no tienen, en función a la motivación que tienen puede ser o salir libre de lo que le ha pasado o también culpar a alguien de algo que no hizo. Generalmente esto es el riesgo que todos los psicólogos forenses confrontamos en el día a día de nuestra profesión y a la vez también, bueno, en el contexto clínico, en la evaluación clínica en general, es la sinceridad. La persona que va con los síntomas porque quiere que se le ayude te dice los síntomas que tiene, ¿correcto? En el ámbito de evaluación, generalmente nosotros los psicólogos forenses en el contexto forense, el estado mental nos importa mucho y la relación al objeto pericial. ¿Cuál es el objeto pericial? Persona que es denunciada por agresiones o lesiones a una mujer. Perfecto. ¿Cuál es el objeto pericial? Es determinar el perfil de personalidad de esta persona y el estado mental propiamente dicho, ¿sí? En la evaluación clínica es todo general. ¿Qué pasa? Si en el ámbito forense un juez me dice, quiero que, bueno, en su oficio se requiere que se evalúe el coeficiente intelectual del examinado. Entonces el psicólogo forense se va a basar solo en el coeficiente intelectual. En el contexto clínico, como todos sabemos, el ser humano cuenta de ¿qué? De 5 esferas, ¿no? Eso por conocimiento, por cultura general, se los menciono. Es el estado, la esfera afectiva, la esfera cognitiva, la esfera social, espiritual y volitiva. Estas 5 esferas interactúan entre todas. Entonces, el psicólogo clínico, como tiene más tiempo aún también, puede indagar cada una de las áreas. Ahora, téngase en cuenta que cada esfera que le menciono es un engranaje, y si uno falla, lógicamente, el otro va a fallar. Correcto. Importante tener en cuenta esto, porque esto también sirve en el contexto forense. El tipo de informe. El tipo de informe en el contexto forense es documentado, razonado técnicamente y con conclusiones que contesten a la demanda judicial. El documento legal es esperable, es un documento legal en realidad. Sí, es un documento legal. En la evaluación clínica es breve y sus conclusiones es un documento clínico, se encuentra en una historia clínica, generalmente es breve. Ahora, el tipo de informe forense en realidad es bastante documentado. ¿Por qué? Porque estos pronunciamientos van a ser materia de estudio por un colegiado, por un juez, por el mismo fiscal que puede estar llevando la investigación. Entonces, el psicólogo, cuando coloca algo, tiene que pensar de manera técnica, científica, no improvisar un pronunciamiento o al menos
como se dice, ¿no? Cualquier letra que vas a colocar en ese informe tiene que ser razonado técnicamente y tiene que tener un sustento, ¿sí? La intervención en la sala de justicia, el psicólogo forense es el que se va en calidad de perito a oralizar su pericia, es decir, va a recibir de repente el examen de perito que se llama, y vamos y nos sentamos ante los magistrados, que son los jueces, ante el fiscal a cargo de la investigación y generalmente ante la otra parte, que puede ser la defensa técnica de la persona que ha sido denunciada. Entonces es ahí donde el psicólogo brinda parte de su experiencia y explica estos razonamientos técnicos que ha explicado o que al menos ha propuesto en su pericia. En el contexto clínico, generalmente también, ahora ya la ley, no sé si tengo psicólogos conectados, pero o estudiantes de psicología, que ahora los psicólogos ya estamos muy enterados que también los clínicos estamos citados. Tenemos que colaborar con la Administración de Justicia. Si nos negamos, también eso requiere o conlleva una sanción, incluso por el mismo Colegio de Psicólogos. No podemos negarnos a colaborar con la Administración de Justicia, ¿sí? Ahora, generalmente la calidad acá no es esperable en la calidad de testigo o perito, ¿no? Ese es lo que estamos citados. Y ya no hay mucha diferencia. Con las modificaciones ya se está tomando en cuenta mucho que todo profesional puede llegar a declarar, no solamente el forense, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ya entrando a nuestro tema, vamos a hablar del informe psicológico forense. Los informes psicológicos forenses son una herramienta utilizada para la organización de información, utilizada para todo tipo de objetos y contextos con el fin de transmitir datos de una manera fácil y ordenada. ¿Para quién? Para las partes que interactúan en un procedimiento o en un proceso judicial. Este tipo de instrumentos incluyen aspectos psicológicos relevantes para un caso, resultados de pruebas científicas y opiniones periciales. Correcto. Es importante mencionar aquí que toda esta información obtenida se redacta en un informe, en un documento en físico que servirá como apoyo en el proceso judicial. Además, es probable que durante el juicio el psicólogo forense deberá ratificar y explicar ese informe delante del juez o durante el juicio, que es lo que le hemos manifestado. Ese es en el proceso. Ahora, vamos a hablar de la estructura de un informe psicológico forense. Esto es muy importante conocerlo. La psicología, como ciencia del comportamiento, maneja una estructura de la evaluación psicológica, pero ahora nos vamos a basar, que no se aleja mucho de lo que nosotros hacemos también en el contexto clínico, pero el psicólogo forense se basa en esta estructura que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Primero tenemos los datos de filiación. Los datos de filiación específicamente, esto es lo que conlleva al nombre, edad, sexo, religión, dirección, lugar de nacimiento, lugar donde reside o donde está radicando actualmente, fecha de nacimiento, etc. Importante la información. Muchos psicólogos y muchos colegas con los que interactúo, incluso también estudiantes de psicología, nacemos con ese sesgo en el cual pensamos que no es importante considerar la religión en los datos de filiación. Sin embargo, este dato es muy importante. Muy importante, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender de dónde viene, porque ojo que el apego a una determinada religión también involucra una conducta compulsiva. Y hay personas que se apegan mucho a una religión para escapar de una realidad que ya tienen. Entonces, ¿importante será la religión? Creo que todos coinciden que sí, ¿verdad? Bueno, seguidamente de los datos de filiación importantes, tenemos en cuenta también el motivo de la evaluación. Generalmente el motivo de la evaluación es lo que voy a relatar en continuación. Se consigna este apartado, o en este apartado, la solicitud de la evaluación se indica que indica en el oficio. Puede ser un perfil de personalidad, si esta persona viene por maltrato psicológico, estado emocional, etc. Se transcribe el relato de los hechos proporcionado por el evaluado y se tiene en cuenta lo siguiente. Primero es, ¿quién denuncia? ¿A quién y por qué denuncia? Eso es importante, porque esto nos va a dar a entender la fase del desarrollo personal que atraviesa la persona al momento del evento evaluado.
También se habla o se tiene que consignar en este motivo de evaluación el evento que motiva la denuncia, la fecha, el tiempo, el lugar de los hechos, contexto, motivo de la agresión y dinámica, reacción ante el evento, percepción e interpretación que hace de ello. Importante este punto también porque la fecha, tiempo, lugar es importante. Una persona que está ubicada en tiempo, espacio y persona, lo que hablábamos del estado mental que tenemos que conocer, es importante. Si existe una víctima, por ejemplo, que me diga, ¿sabe qué? No recuerdo qué día fue. Yo tengo que encontrar el motivo por el cual no recuerda qué día fue. ¿Sí? El tiempo, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, para la fecha preguntamos, ¿y recuerdas la fecha? Se pregunta sí. En el tiempo se pregunta si era de día o de noche. El lugar de los hechos también, dónde sucedieron los hechos, eso es importante, porque este informe posterior también va a ser un motivo para qué, para que el fiscal o la persona a cargo de la investigación pueda constatar con una diligencia nueva estos hechos. El motivo de la agresión y la dinámica, cómo es que fue, cómo se dio la agresión, la reacción ante el evento, qué es lo que hizo frente a esta agresión o presunta agresión, porque ahí todavía no está probado nada, solamente está manifestando, y la percepción e interpretación que hace esta persona de ello. Por ejemplo, acá se le pregunta a la persona, y después de, ahora que pasó todo esto, ¿cómo te sientes o qué percibes de esto? ¿Qué planes tienes para hacer ahora? ¿Qué piensas hacer o qué esperas de eso, ¿no? Importante. Ahora, los antecedentes, en realidad, es importante. No necesariamente tiene que ser relevante la información que nos dé, pero los antecedentes realmente son un espacio en el cual al psicólogo forense le permite incrementar o ampliar su visión conforme a la persona que tiene enfrente. Pero primero hay que indagar los antecedentes del evento, el tiempo y frecuencia, es decir, ¿hace cuánto tiempo sufre agresión? Por ejemplo, una víctima de abuso psicológico, un menor de edad que constantemente le están agrediendo psicológicamente, ¿hace cuánto tiempo pasa eso? Por ejemplo, hay un niño de 7 años que me diga, mi papá me pega siempre. ¿Qué tanto podría ser siempre? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Todos los días de la semana pasa eso? Sí. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez? Y todo ello se va engranando en la información inicial. La frecuencia también. Incluso en algunos casos es necesario indagar sobre la frecuencia y la incidencia que puede suceder esto. O también incluso el tema de la intensidad. Si fue muy fuerte, los niños ahora han llegado hasta interpretar su situación actual como que ya pueden llegar a interpretar el contexto que viven como que ya muy fuerte, muy débil. Eso también lo pueden diferenciar de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Los sentimientos o percepción del agresor también es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué sientes tú por el agresor? ¿O qué opinas tú frente a esta persona que te ha hecho esto que me cuentas? A un niño se le puede preguntar así. Generalmente acá hay un espacio en el cual la persona puede generar una congruencia ideoafectiva. ¿Qué quiere decir esto? La congruencia ideoafectiva quiere decir de que una persona que puede estar denunciando por algo que no sucedió, aquí la persona puede, generalmente en niños o en relatos de niños que son víctimas de presuntas o son víctimas de violencia familiar o psicológica, estos niños tienden a caer acá. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas, cuéntame, Juan, tú me comentas que tu papá te pegó y siempre te ha pegado muy fuerte, te tira con el látigo constantemente. ¿Qué sientes por tu papá? Ah, yo a mi papá lo quiero mucho y él es una gran persona. Ah, ya, entonces como profesional psicólogo, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos un punto que redebatir, que preguntar más, porque es raro. Si me dice que le pega, ¿cómo después me puede decir que lo quiere mucho? Entonces yo tengo la responsabilidad profesional de indagar esta área, ¿sí? Es importante considerar esto también. Ahora, la afectación o la ausencia, es importante evaluar las consecuencias o repercusiones de este evento violento. ¿Qué pasa? Muchas veces también existe en nuestra labor forense, hemos podido encontrar nosotros que existen colegas que se basan mucho en los antecedentes, pero ¿qué hace el nuevo Código Procesal Penal? Si tenemos abogados presentes en la videoconferencia, me van a poder entender de que el nuevo código se basa en el último evento violento, porque lo que se va a juzgar es ese hecho en sí, el hecho fáctico es ese.
no no se va a juzgar lo que pasó antes. Entonces, ¿qué pasa? Los anteriores hechos me pueden servir a mí como profesional forense el determinar una vulnerabilidad o el decir esta persona está en riesgo. Más no, más no, más no me va a permitir orientar un diagnóstico de afectación. ¿Por qué? Porque si yo voy a basarlo en los antecedentes, estoy sesgando mi conclusión. Y va a ser también un punto en contra de ese pronunciamiento. Correcto. Deseos y formas de soluciones a su problemática. En este punto se le pregunta al examinado, ¿qué esperas tú? ¿Cómo acabe esto? ¿Qué quisieras que pase para que se solucione todo esto? ¿Tú quisieras que se solucione? Acá también hay mucho que las personas tienen que sentir. El sentir que están atravesando en ese momento lo manifiesta. Bien. Siempre es importante, muy importante, el tener en cuenta mientras yo hablo con la persona, yo tengo que estar observándola, tengo que verla. Y el psicólogo tiene mucho esto de desarrollar la observación clínica o la observación de conducta de la persona. El lenguaje no verbal habla mucho. Existen autores y estudios científicos que hablan que el 70% de lo que comunica el ser humano es gestos y el 30% solamente son palabras, ¿sí? Entonces, importante también y no desvincular el tema de los gestos que yo tengo en función a lo que estoy hablando, ¿sí? Eso es importantísimo. Los gestos es importante verlos, si están serios, si son de enojo, si son de tristeza, de sufrimiento, desesperación o desesperanza. En los ojos, si los ojos están sollozos, si hay reacción al llanto, llanto profuso, mirada perdida, una mirada fijada al vacío, que también se identifica. Los tipos de lenguaje, si es una persona verborreica, que habla mucho, tiene mucha necesidad de hablar, la fijación en los hechos denunciados, la carga atencional que tiene en ese momento, el tono de voz, si es bajo, si es alto, si es moderado, el lenguaje entrecortado también, o la fijación en los hechos, ¿sí? Muchas veces, a ver, creo que quiere participar alguien, le vamos a permitir un momento, ha levantado la mano Leandro. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante Leandro, te escucho. Tengo una pregunta, ¿y cómo se realizaría la entrevista en el caso que, digamos que el agredido ha sido una persona autista? Ok. A ver. Gracias. A ver, mire, cuando ya el psicólogo advierte que esta persona puede tener algún tipo de habilidad diferente a la que ya se supone que puede existir, ya el psicólogo al advertir esto tenemos que informar primeramente al fiscal a cargo, ¿sí? Ahora, los psicólogos tenemos que evaluar igual y advertir que esta persona puede ser o no, porque en ese momento yo solamente la vi, o de repente tiene un carnet de discapacidad que en nuestra realidad se llama el carnet de CONEI, bueno, hay un carnet de discapacidad que nos dan. Este carnet, generalmente las personas que padecen algún tipo de discapacidad o incluso alguna habilidad diferente lo encuentran ahí. Si tiene esto, nosotros advertimos en el pronunciamiento. Ahora, no solamente son gestos, Leandro, no solamente el carnet es CONADIS, ¿sí? El carnet CONADIS. No solamente son gestos lo que se interpreta, porque también parte mucho de lo que manifiestan. Ahora, una persona que conlleva o padece de esta circunstancia, que es el autismo, tiene dificultades para expresar sus emociones. Pero también existen estudios que nos hablan de que una persona también puede manifestar, decir lo que siente. Ahora, no quiere decir que no tengan emociones. Les invito a ver, por ejemplo, una serie que es muy vista en estos últimos días, que es Good Doctor. Esta persona que es autista, ¿sí? Diagnosticada con autismo, y sin embargo se manifiesta, incluso tiene conflictos entre sí mismo. Y eso pasa también por algunas personas. Ahora, si es un autismo severo, ya lo que se hace es buscar la manera de indagar a los familiares, y es otro tipo de procedimiento,
¿sí? Y si va a conllevar al pronunciamiento adecuado y objetivo, se realiza el procedimiento. Si no es posible, porque tiene que haber comunicación activa entre ambos. Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Pero no solamente es la observación, también es la entrevista. Yo necesito que mi examinado me diga al menos cómo se llama. Si ves anterior, la anterior diapositiva hablábamos específicamente de los sentimientos, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, dónde pasaron los hechos, qué es lo que pasó. Eso también se indaga. Ahora, si se requiere una evaluación para descartar autismo, también se le pide en el informe. ¿Sí? Vamos a continuar poco a poco, vamos a ir absorbiendo algunas preguntas. Va a haber un espacio para poder contestar todas las preguntas que se puedan hacer. ¿Ya? Se indagan los sentimientos, el rencor, la cólera, el rechazo, el temor a la inseguridad. El estado actual también emocional, que es la impotencia, la frustración, la tensión con tolerancia al límite, el estado de indefensión. Si esta persona no siente que ya no puede hacer nada más por esta situación y que al regresar a casa va a padecer de lo mismo, es importante indagar esto. La indefensión se aprende. No sé si ustedes habrán escuchado en las definiciones de lo que es violencia familiar, se habla mucho de la famosa indefensión aprendida. Las personas que sufren demasiado de violencia, lo que va a suceder en este proceso de violencia, si se da de manera constante, esta persona llega ya a asumir eso como propio y ya no quiere hacer nada frente a esta situación y dice que es lo que le tocó. Entonces ya se siente así, se siente incapaz de poder salir de ese espacio. Ahora, el tono de voz es importante, alto, moderado, bajo, audible. Importante también la postura, los hombros caídos, si está cabizbajo, si hay letargo visomotor, el movimiento corporal, el reflejo que tiene, si hay temblores de manos y pies, también es importante, si tiene o padece tics, juega con las manos. Actitudes, también es importante si la actitud es comunicativa, expresiva, hermética, cortante, desconfiada, tímida, si existe una predisposición a brindar imagen positiva. Esta última parte, esta última frase que les menciono, por ejemplo, al momento de evaluar a una persona que tiene todos los indicios que apuntan a que una persona ya haya cometido algún tipo de hecho ilícito o un delito, pese a las pruebas, la persona niega, ¿sí? Entonces dice, no, yo soy así, las personas evaluadas por estos casos de repente de homicidios tienden a eso, ¿no? A que, no, yo no hice nada. Los que me están juzgando creen que yo lo hice, pero yo no lo hice. ¿Sí? Generalmente una persona trata de brindar la mejor imagen de sí mismo frente a una evaluación, no solo en el contexto forense. Existen también personas que brindan este tipo de información en el contexto. Bien. Se analiza dentro del relato la dinámica de maltrato y violencia, ¿sí? El historial de agresiones psicológicas, presencia de signos de violencia, pérdida de la capacidad de autonomía, decisión, control, sometimiento, etc. La dinámica del conflicto interpersonal, que son los enfrentamientos, las discrepancias, las diferencias ya sea por propiedad, por espacios en común, o disputas sobre hijos, etc. La dinámica de conflicto con eventos de violencia, enfrentamientos, discrepancias. Todo esto que se analiza y que les estoy mencionando que está de color rojo, es importante porque todo esto nutre al examinador. Ojo que recién estamos en el relato. El relato particularmente es el que te va a brindar el canal por donde vas a orientar toda tu información para descartar algunos puntos. Porque acá ya tienes una imagen de una persona, al menos la silueta. Y lo que vamos a ir analizando en el procedimiento o en el proceso es ya lo específico. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos que correr un poco porque de todas formas quisiera que todos interactuemos de la mejor manera. Todas estas diapositivas se las voy a pasar al encargado de soporte informático para que se las pueda compartir y las puedan leer. Igual las voy a desarrollar para que no tengan mucha duda. La historia del personal se analiza el ámbito perinatal de la niñez y de la adolescencia. Dentro de estos puntos, importante, créanme que es muy importante más para un proceso que va orientado a analizar o estudiar el proceso de familia, el tema de la concepción de un hijo, importantísimo. Si un hijo fue esperado, se habla de que nos da la noción de una persona o de una familia de característica estructurada, o al menos estructurada en algún tiempo. El tipo también de la persona que es examinada, que puede ser un papá o una mamá, si al momento de nacer tuvo complicaciones, si nació por cesárea, si nació por parto normal,
importante conocer. Incluso en muchos casos, y ustedes les invito a revisar un poco de bibliografía en cuanto a lo que es el lóbulo prefrontal. Este lóbulo prefrontal lo tenemos acá, no sé si se llega a ver en el área de nuestro cráneo, casi por la parte de la frente, da 3 dedos arriba. Esta área del cerebro rige los comportamientos humanos. Al momento, es la parte funcional o fisiológica de las conductas humanas. Uno de los casos emblemáticos para analizar o estudiar esta área del cerebro es el caso Fiñas. El caso Fiñas, brevemente se los cuento, que es una persona que trabajaba colocando, haciendo o construyendo rieles de tren, coloca una barreta de hierro en una piedra con pólvora y esta explota, lógicamente por la presión que hubo. Explota y la barreta de hierro incrusta a esta persona desde la mandíbula hasta el cerebro, dañando el área prefrontal. ¿Qué fue lo curioso de esto? Se le sacó todo el fierro, lo operaron y todo lo demás. Al momento, antes de que se le incruste la barreta, esta persona era muy amable y muy sociable. Demasiado, muy sociable. Sin embargo, posterior al accidente que tuvo, que les manifiesto, esta persona cambió totalmente, se volvió asocial, comenzó a adquirir conductas de tomar, beber, ingerir bebidas alcohólicas, se volvió una persona totalmente diferente a la que era. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en los partos normales existe cierta complicación también al momento de ciertas lesiones que pueden repercutir después en el desarrollo de una persona. Importante saber el área perinatal también. En cuanto a la niñez, las características comportamentales son muy importantes. El desarrollo social, emocional y afectivo del niño. Los estilos de crianza, que son muy importantes. Lo que son las desautorizaciones entre padres. ¿Qué medidas disciplinarias optan los padres para poder corregir a ese niño? El motivo, la forma, las circunstancias. Las relaciones entre padres muy importantes. Si es una relación conflictiva, vamos a tener un producto que es un niño, posiblemente con alteraciones emocionales. Las figuras parentales, si tiene hermanos, cómo se lleva con sus hermanos y qué experiencias negativas pudo haber tenido, si hubieron pérdidas, separaciones y miedos. Importante eso. Igual en un adolescente está referido ahí sobre las características comportamentales o rasgos de estructuración de cambios psicológicos. Todos los adolescentes atravesamos por ciertas crisis en algún momento, pero tengan en cuenta que estos procesos no tienen que durar mucho en el tiempo. Si ocasionan ya un resquebrajamiento en el actuar diario de este adolescente, es porque hay que caminar y algo está sucediendo. ¿Sí? Percepción de roles, géneros, y más que nada ver esto, el adolescente, en función de su contexto, qué es lo que piensa o qué es lo que pensaba en caso de ser un adulto. Ahora, en educación también vemos eso, lo que es el inicio de escolaridad, el comportamiento, el ausentismo, los castigos, si iba o no al colegio, y si no iba, qué pasaba en casa, qué pasaba en el colegio, cómo lo corregían en el colegio, si este niño padeció en algún momento también de repente de este hostigamiento escolar, o este tipo de bullying, como lo llamamos actualmente. El grado de instrucción alcanzado también es importante, si es una persona que abandonó el colegio en un proceso por un problema familiar, o por trabajo, o por economía, son datos importantes. En el trabajo, igual. ¿A qué edad inició a trabajar? ¿Qué tipos de trabajo tuvo? ¿Si tuvo estabilidad o no? Estos indicadores nos dan a entender también rasgos de personalidad que van a ayudar a determinar específicamente de cómo está estructurada la personalidad de este ser humano. ¿Sí? Los hábitos, importantísimo, cómo usa el tiempo libre una persona, los pasatiempos, los hobbies, deportes, juegos preferidos, las actividades sociales, que en este caso también tiene que ver con lo que es lo que hace en sus tiempos libres, el sueño, el apetito, cuántas veces se alimenta al día, cuántas veces descansa o recupera el sueño, el consumo de sustancias psicoactivas, si consume o no drogas, si consume de pronto por ahí sustancias específicas. Vida psicosexual, importante. Hay muchos usuarios que en esta área en realidad se sienten incómodos de ser indagados, pero también es importante conocer, como por ejemplo la menarquía, la polución nocturna, la masturbación de una persona, los enamoramientos, el inicio de relaciones sexuales, las convivencias, las relaciones de pareja, el conflicto y separación que tuvo esta persona, la dinámica sexual, si disfrutaba o no de esto. Miren, esta área psicosexual tiene mucho que ver incluso con el área de relación matrimonial o familiar. Muchas personas, y yo he tenido en la experiencia que tengo, he tenido relatos, de alguna manera, que unas presuntas víctimas me dicen,
Cada vez que mi pareja me golpeaba, yo me iba al cuarto, estaba descansando y venía pidiéndome perdón y teníamos relaciones sexuales, pero yo no disfrutaba nada, no me gustaba. En este momento, ¿y qué hacías? Se le pregunta. Como no te gustaba, no, pero lo hacía por satisfacerlo, pero yo no sentía nada, incluso me daba asco. Esos relatos yo he llegado a encontrarlos. Ahora, pregunta, ¿en realidad esta persona disfrutaba perdón, disfrutaba ese evento o ese momento? Definitivamente no, ¿verdad? La interacción es importante, la dinámica sexual, la interacción con su sexo opuesto, es decir, con su pareja en este caso. Antecedentes de abuso sexual que también son muy importantes y que muchas veces, por ejemplo, viene una víctima o una presunta víctima a ser examinada por el psicólogo forense y viene por un tema de violencia familiar. Pero en esta vida psicosexual nos enteramos de que esta persona había sido víctima de abuso sexual en su infancia. ¿Por quién? Por un familiar directo. Entonces ya estamos hablando ahí de un antecedente. ¿Este antecedente de qué es? De victimización. Y ahora, los estudios en victimología que hablan de que una persona que padeció de un evento traumático anteriormente está predispuesta a revivir estos hechos con otro evento actual. Entonces, eso también nos va a dar un indicador. No va a determinar mi diagnóstico, pero ya lo tengo en cuenta como investigador del comportamiento humano. ¿Sí? En casos de niños, niñas y adolescentes, es importante el conocimiento del esquema corporal del niño. Por eso es que al niño hay que enseñarle cómo se llama cada parte del cuerpo. No se le dice al niño, eso se llama pajarito, eso se llama pipilín, eso se llama, no sé, otros nombres que utilizamos. Es necesario y es importante que como padres de familia lleguemos a educar a nuestros hijos con los nombres del cuerpo necesarios que tenga que conocer. Importante, qué partes de su cuerpo nadie debe de tocar, que también es importante, ¿sí? Muy importante. A veces los papás tenemos cierto sesgo al momento de juzgar o decir, no, no hay que decirle que es pene, que es vagina, hasta tenemos miedo de decirlo, pero créanme que eso bueno, Dios no quiere un proceso, un posible proceso de denuncia por violación, eso es muy importante, el reconocimiento de partes genitales o las zonas genitales. Enseñarle a una persona o a un niño qué partes de su cuerpo nadie debe de tocar, eso es lo mejor que le podemos enseñar los padres a nuestros hijos en esta área de desarrollo psicosexual. El quedarnos callados y no indagar o no enseñar esto a nuestros hijos, no lo estamos preparando adecuadamente para afrontar una realidad. ¿Sí? Muy bien. Los antecedentes psicopatológicos, importantes las enfermedades. Si esta persona ha padecido, ha tenido algún tipo de enfermedad. Ojo que esta estructura que les doy se cumple para todas las áreas. Papá, mamá, hermano, hijos, todo el núcleo familiar. ¿Correcto? Ese es el contexto de nuestra estructura. Los accidentes significativos con pérdida de conocimiento, lesiones, si es que hubo, ¿no? Operaciones, las que refieran. Antecedentes de historia o historial de denuncias también es importante, si denunció en alguna gobernación, en las defensorías, en la DEMUN, en el Centro de Emergencia Mujer, las denuncias policiales, denuncias fiscales, etc. Debemos de indagar ello, al menos que lo mencione, ¿no? Para saber si esto se ha llevado a denunciar o no. Porque existe una persona que te diga, durante 20 años, señor psicólogo, yo vengo atravesando hechos de violencia. Y la pregunta es, ¿y usted llegó a denunciar o comunicar a alguien esto? No, no lo hice, debido a que es que él me pedía perdón y yo lo perdonaba y ya no llegaba hasta ese extremo. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? En esta área podemos encontrar un rasgo de ¿qué? De dependencia. ¿Sí? Muy bien. Continuando, la historia familiar, que se indaga lo que es el papá, el nombre, la edad, la condición civil, ocupación, tipo, relación, características del comportamiento. La madre, de igual forma, los hermanos, el nombre, edad, número de hermanos, tipo de relación. Importante también acá, y que no está anotado, es qué lugar ocupa entre todos los hermanos. Y si estos hermanos también son legítimos o no. Porque generalmente el psicólogo va a indagar también si es que hay una dinámica de conflicto. Si es una familia reestructurada, es decir, que el papá ya tenía 3 hijos y se casó recién con la mamá y ya se unieron 2 familias de diferentes vivencias. Eso también incita, o al menos existe una probabilidad, lejana o no, de que suceda un conflicto. En parejas también el nombre completo, la edad, ocupación, condición civil, descripción del carácter de la pareja. La dinámica de cómo se lleva la pareja. Si es un caso de que dos padres tienen un conflicto, una dinámica de conflicto, hay que ver cuál es el grado, la resolución, cómo es que solucionan estos problemas. Si llegan hasta la comisaría, qué sé yo, llegan a visitar a un psicólogo, etc.
también las condiciones necesariamente de la pareja, que pueden ser algunos antecedentes de infidelidad y otros hechos que hayan podido desencadenar este hecho o este evento violento, ¿no? Los hijos, el número de hijos, datos generales en realidad, pero importante en los hijos es los estilos de crianza, ¿no? Análisis de la dinámica familiar, cómo se lleva cada uno, la actitud de la familia es importante. ¿Qué dice tu familia frente a esto, lo que ha pasado? A veces es importante conocer esa percepción del concepto que ellos tienen afuera. La actitud personal también, que es muy importante del mismo examinado, que se le pregunta, ¿qué opinas? ¿Qué piensas tú ahora que tienes o qué planes tienes frente a lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que quieres hacer después? Importante. El cierre, bueno, este cierre se puede dar un espacio para que el evaluado agregue algunos aspectos, se le pregunte, ¿tienes algo más que decirme o agregar? Todo este procedimiento, queridos amigos, tiene que durar en un promedio de 45 a 60 minutos. Si nos hemos pasado de ese tiempo, bueno, en el contexto forense, como le digo, trabajamos en plazos. Entonces, tiene que haber acabado ahí. Posterior a la recolección de datos, vienen los instrumentos que se tienen que aplicar. Generalmente se utilizan considerando las diferencias individuales, culturales y la naturaleza del caso a investigar, así como la diversidad de los instrumentos y pruebas psicológicas. Tengamos en cuenta algo en cuanto al uso de pruebas psicológicas. Una prueba psicológica no te determina nada. Una vez en una audiencia un abogado me preguntó, ¿usted le hizo dibujar a esta niña de 9 años el test de la familia? Dígame usted cómo es que el test de la familia dice que ella tiene afectación emocional por un caso de violación. El test no determina nada, queridos amigos. El test es una ayuda, es un instrumento auxiliar que ayuda al psicólogo a poder, todos esos datos que yo recolecté en la entrevista, que en cada esfera que les he indagado y les he desarrollado, para poder descartar. Por ejemplo, si la menor, esta menor de 9 años, me decía, yo no me llevo con mi papá es malo conmigo, en el dibujo existe una posibilidad de que la menor no dibuje a papá. ¿Y qué dice el test? El test dice, si omite a una figura es porque es un agente perturbador. Ah, perfecto. Entonces, corroboro eso con lo que me dijo. Hay una congruencia. Es probable que no me esté mintiendo. ¿Sí? Entonces, es un auxiliar, repito. No necesariamente en un test, en una intervención psicológica tiene que ser aplicado los tests. Los tests son apoyos, no son determinantes. Eso que quede claro. Dentro de los instrumentos de evaluación se considerarán de acuerdo a las áreas las que debemos de pronunciar, ¿no? Organicidad, inteligencia, personalidad, estado emocional y dinámica familiar. El análisis e interpretación de los resultados. Viene el análisis e interpretación, se interpreta, esto lo voy a pasar porque en realidad necesito yo que ustedes me comprendan más, lo van a tener ahí para leer, es importante ahí, acá les he detallado de manera muy masticada o de manera digerible para que ustedes puedan leerlo y comprenderlo, ¿sí? Eso le puse como un conocimiento de cultura general. La elaboración e interpretación de resultados también tiene sus parámetros. Eso lo en realidad, este tema que estamos tocando ahora requiere de mucho más sesiones. Estoy tratando de correr para tocar el punto álgido de esta exposición. Disculpe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Sí, tengo una duda sobre los test. Cuando dice que son auxiliares, ¿únicamente por los test proyectivos o también los psicométricos? A ver, en el ejecutar o en el accionar del psicólogo generalmente encontramos los test proyectivos o los test psicométricos. De acuerdo a la solicitud de un juez, por ejemplo, al inicio hablaba de un juez que me pedía analizar o estudiar el coeficiente intelectual. ¿Cómo determino yo como profesional psicólogo el coeficiente intelectual? Tengo que aplicar un test. Si no tengo el test, no puedo suponer el coeficiente intelectual. De acuerdo a la solicitud se hace. Ahora, en los test proyectivos y en los test de personalidad, que algunos ya son psicométricos, igual a un test psicométrico no te da el 100%, porque incluso hasta el ADN es en un 99.9% de probabilidad que no falle, pero hay un grado en que sí puede fallar. Entonces, para esto, yo tomo mi prueba de coeficiente intelectual, aplico mi prueba psicométrica, y lo que va a hacer esto es también ayudarme a corroborarlo ¿con qué? Con mi entrevista. Si es una persona que me puntúa superior al promedio, mínimamente me vas a ver hacer, por ejemplo,
unir frases, capacidad de juicio, criterio, me va a saber hacer cálculos aritméticos, me va a poder responder espacio, o me va a poder responder de manera lógica y congruente todo lo que yo le estoy preguntando. Entonces, de alguna u otra manera se utilizan, pero como digo, son medios auxiliares y no el test. Si yo baso solamente en mi test, créanme que eso va a generar un sesgo en mi pronunciamiento. ¿Sí? Bien. Ahora, importante mencionar, bueno, acá están las elaboraciones de las conclusiones. El diagnóstico clínico forense en casos de niños y adultos, se los dejo para lectura. De igual forma, también esto se los dejo para lectura. Vamos a llegar a un punto muy importante que en realidad quiero compartirles, que es los casos que vamos acá. En un procedimiento de justicia, el psicólogo realiza informes psicológicos, ¿sí? Los pronunciamientos, que son dictámenes, pronunciamientos, protocolos de pericia psicológica. El informe psicológico forense de tenencia en menores de edad. Vamos a desarrollar eso para iniciar. En cuestiones de custodia, en nuestro país existen diferentes, bueno, en realidad en psicología forense del Perú estamos todavía en inicios. El ente rector a nivel mundial donde se origina la psicología forense es Italia. Por influencia de Italia es que llega a Sudamérica, en Argentina, es donde se comienzan a hacer algunos estudios de criminalística y en psicología forense. De ahí es lo que parte hacia los otros países, ¿no? Perú, Colombia. Colombia también es un país que está muy dotado de lo que es en experticia psicológica forense. Perú estamos también yendo por buen camino. Hoy por hoy estamos llegando ya a indagar o incrementar nuestro bagaje de procedimientos que se pueden realizar. En cuestiones sobre guarda y custodia, nosotros, los psicólogos, bueno, se realiza una evaluación del núcleo familiar valorando la idoneidad de los progenitores. ¿Quiénes son en este caso? Papá y mamá, para ostentar la custodia de sus hijos. Primero se evalúa el conjunto de habilidades, posibilidades y en general de todos los aspectos de cada progenitor, papá o mamá, que solicita la custodia de los menores. También se realiza cambios de custodia. Ya los procesos legales a nivel de juzgado de familia valoran mucho la influencia psicológica de cambios en el entorno paterno y materno. Estas evaluaciones o estas cuestiones que son indagadas aportan muchas indicaciones a la necesidad de instruir a un juez para que estos pueda decidir o al menos llegar a una conclusión. Importante acá conocer de que siempre un juez se va a apoyar de un material técnico, se va a apoyar de un pronunciamiento científico que lo ayude a tomar decisiones. No necesariamente va a determinar, pero al menos va a contribuir. Generalmente se indagan también los aspectos psicológicos de la separación y el divorcio en los menores, la revisión de medidas y régimen de visitas, proponiendo alternativas en cada caso concreto también, en casos de adopción, acogimientos familiares y tutelas. Se realiza una evaluación psicológica de los implicados en este tipo de procedimientos para aportar un informe pericial. ¿Qué quiere decir esto? Realizamos la evaluación y realizamos un informe pericial, donde se valoran aptitudes, facultades y habilidades de ¿quiénes? De los miembros de la familia. Y conforme a ese bagaje de información que tengo yo en mi pronunciamiento, ¿y el juez qué va a hacer? Va a poder mediar, va a poder generar una alternativa para resolver situaciones conflictivas sin tener necesariamente, sin tener que demorar mucho un proceso o alargarlo. La mediación es importante también. ¿Por qué? Porque el psicólogo muchas veces con un informe puede hacer que ambas partes, tanto papá y mamá que estén en un conflicto, lleguen a una línea o un solo cauce, que pueda ser el bien común de un niño, ¿sí? Importante acá, importante conocer, importante aquí conocer, como se puede ver, el psicólogo aplica sus conocimientos en ambientes legales, jurídicos y forenses. Realiza su labor científica empírica, interprofesional en la valoración y el aporte de pruebas respecto al comportamiento de un sujeto de interés para la toma de decisiones en el sistema legal. ¿Qué pasa? Si papá y mamá entran en conflicto, el juez puede decir, quiero que se evalúe al papá, a la mamá y al niño
para poder llegar a una decisión en un sistema legal o que cumpla con la figura legal que se está buscando sustentar. El psicólogo en estos casos actúa como un experto en casos que requieren de su competencia en el estudio humano o en el estudio del comportamiento humano. Eso lo refiere Soto en el año 2014. Ahora, importante, el informe psicológico forense en casos de familia, el dictamen del especialista, en este caso del psicólogo forense, es una prueba fundamental en la que se auxilia al juez para determinar en cada caso concreto las medidas que mejor representen o favorezcan al interés del menor. Es un caso de conflictos. Ojo, este tipo de pruebas pueden ser solicitadas o previas a la interposición de una demanda específica. Y también en casos de separación, divorcio, modificación de medidas, tutela, adopción y acogimiento. Ahí participamos nosotros los psicólogos y estamos en un proceso. Quiero hablar de un tema, y esto es importante conocer, ¿sí? Es muy importante, el tema de la alienación parental. ¿Qué pasa? Nuestra jurisprudencia actualmente, nuestra forma de interactuar con el sistema de justicia a la fecha, como psicólogos forenses, nos ha visto en una necesidad de poder indagar sobre lo que es la alienación parental. Primero hay que definir lo que es familia. Familia es una institución social. Pues las relaciones determinadas por la unión intersexual, la procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado en la estructura social, que es una familia. Esto lo refiere Zanoni y Bosset en el año 2004. Entonces, como tal, una familia o una institución social no está exenta a sufrir crisis y conflictos dentro de su estructura u organización, en su dinámica de grupo, sea en su integración o en las funciones que ejercen sus integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que una familia no necesariamente tiene que estar libre de espacios de crisis. Puede estar todo bien y en algún momento va a llegar a un bajón que puede significar una crisis y puede incluso llegar hasta una separación o un divorcio. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso e interpretar de que la alienación parental solamente se da en familias conflictivas. No, que se puede dar en cualquier lugar. Pero vamos a entender un poquito más esta figura de la alienación parental, porque esto se solicita mucho actualmente en nuestro sistema de justicia. Sin embargo, vamos a ver todavía qué es lo que está sucediendo. Estos conflictos que les hablo muchas veces terminan en separaciones. Entonces, ¿qué dice Solano? Solano dice que al producirse el quiebre de la pareja, una de las partes no acepta tal hecho. Se producirán de por sí consecuencias respecto a todo lo relacionado con el hogar que se desintegra. No solo en el aspecto patrimonial o económico, sino sobre todo el lado más débil y vulnerable, que es la relación afectiva. ¿De quiénes? De padres a hijos y viceversa. Los padres, puede además de que los hijos se ven obligados a separarse y alejarse de uno de los padres. Está en peligro que el progenitor, poseedor de la tenencia del niño, o el adolescente no permita su interacción con el otro, traduciéndose ello inicialmente en un impedimento o las visitas de que quizás en un posterior rechazo de los hijos o al contacto del padre que no lo ve. Generalmente una separación conlleva eso, ¿no? Que el papá A se queda con el hijo y no quiere que el hijo vea a B. Y esa es una constante, incluso en nuestra realidad acá en la ciudad de Ayacucho podemos ver muchas veces esos casos. ¿Quién propone este nombre de alienación parental o esta figura? Es Richard Gardner. Richard Gardner es un profesor de la Universidad de Columbia que él define el SAP, que es el síndrome de alienación parental, en sus siglas SAP, como una perturbación psiquiátrica que aflora en el contexto de disputas litigiosas de custodia de niños. Observación. A la fecha, este síndrome, y este es el punto, de repente el agujero en esta definición, porque es tan bonita la teoría que se plantea, sin embargo, uno de los puntos de cuestionamiento es esto, de que a la fecha como síndrome no ha merecido reconocimiento en la codificación respectiva en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, y tampoco se encuentra en la clasificación de enfermedades mentales de la American Psychiatric Association, que es la APA, conocida como el DSM, ¿no? ¿Qué pasa? Se está denominando como un síndrome de alienación parental, pero no recibe una clasificación en los manuales de diagnóstico aprobados o utilizados. En el Perú utilizamos, y de acuerdo a ley,
lo que es el manual de diagnóstico CIE 10. Ya está a punto de salir el 11. Entonces, igual el DSM-5 no se usa, pero se utiliza como material de apoyo al diagnóstico también. Lo cierto es que en casos de alienación parental, la alienación parental sí existe. Como lo define Gardner, existe la alienación parental. Sin embargo, y existe también, o se evidencia en los procesos judiciales, ¿no? Si tengo abogados participantes no me van a dejar mentir. Pero en la jurisprudencia, en realidad, de nosotros no se cumple la figura por un tema legal, por un tema de que aún no se está reconociendo mucho científicamente hablando, científicamente, no legal, científicamente hablando, no cumple con un parámetro de trastorno o algo que vulnere la capacidad de adaptación de una persona como tal, como un trastorno. Es decir, no lo incapacita. Eso es lo que el manual de diagnóstico quiere, es que cumpla con un patrón que haga que la persona pierda ese piso que necesita para poder desenvolverse en sociedad. Entonces, aún no está en estudio, más adelante vamos a ver por qué, el sustento específico, pero la figura del SAP, en realidad, como síndrome, aún no tiene reconocimiento, pero esperemos que en el transcurso de las investigaciones también se puedan llegar a dar. Ahora, Rodríguez, en el año 2009, revela que el SAP, o el síndrome de alienación parental, es la conducta llevada a cabo por el padre o madre que conserva bajo su cuidado al hijo y realiza actos de manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, tema o rechace injustificadamente al progenitor que no tiene la custodia legal. ¿De qué se basa esta persona o este papá o esta mamá para poder hacer que el niño odie, tema o rechace? Del chantaje emocional, propiciar la culpa en el menor, la incomodidad, la pérdida del aprecio hacia el otro progenitor, también. Todos estos puntos hacen de que el síndrome de alienación parental se manifieste. Y si ya encontramos estos indicadores, podemos estar hablando de un síndrome de alienación parental. Ahora, aquí tenemos a la vista un cuadro de cómo se desarrolla el síndrome de alienación parental. Es una dinámica de rechazo. Primero viene la ruptura, ¿sí? La ruptura parental, que puede ser por un motivo de, bueno, qué sé yo, un proceso, vamos a hablar de una infidelidad. Viene sentimiento de dolor, abandono de él o la menor. Viene un rechazo primario. ¿El rechazo primario qué es? Generalmente una de las partes, sea papá o mamá, comienza a ¿sabes qué, hijo? Nos vamos de la casa o que se vaya tu padre, ¿sí? Cualquiera de los dos es una disgregación impulsiva por el momento en sí que hace que un niño genere un rechazo primario. ¿Por qué? Porque generalmente va a buscarse un motivo y ese motivo va a estar dirigido a papá o a mamá, ¿sí? Luego vienen conflictos en el desarrollo del régimen de visitas. Si este conflicto persiste, llegan a un proceso de visitas, si le va a ver o no va a ver al hijo, y viene el rechazo secundario. ¿Qué quiere decir el rechazo secundario? Es donde ya interfiere el cuidador o el que tiene a cargo al niño, que en este caso va a comenzar a hablar de que, por ejemplo, ¿no? Lo que se da en nuestro andar en la actualidad, tu papá no me deposita, tu papá no me da para la leche y no me alcanza, pídele para que te compre las plastilinas que te pidió la Miss en el jardín o en el colegio, porque yo no tengo, entonces ese tu papá no me da a mí y le da a su mujer. Esos manifiestos generan un rechazo secundario en el menor, se incrementan y se alimentan entre sí. Luego viene el proceso judicial contencioso, con demoras, con muchas trabas y demás, y ya comienza el conflicto intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? De que este niño que nace con ese rechazo comienza a desarrollar lo mismo para con sus hijos, con la familia que él va a formar o ella va a formar, ¿sí? Viene la ruptura de la relación materno-filial. Conclusión, se habla de una dinámica de alienación parental. Correcto. Importante conocer esto. Yo considero de verdad en estos momentos o en estos tiempos de que esto se va a tomar en algún momento en cuenta de manera científica. Lo que pasa es que la comunidad científica aún no encuentra, tiene que ser muy probable. Si hablamos de ciencia, hablamos de conductas probables. Entonces, esto también está en estudio. Y no puede ser un pronunciamiento, porque miren, en un pronunciamiento psicológico, nosotros tenemos que hablar con objetividad. Y si no tenemos un respaldo,
poco difícil va a ser de que también pueda ser objetivo. Podría ser o prestarse esta postura que Gardner da es muy subjetiva aún. Entonces tenemos que volverla, y eso es lo que, si tengo psicólogos presentes o al menos estudiantes de psicología, es propiciar este estudio y objetivizar esto. Porque esto se da, y esto es real, y esto sucede. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Muy bien. Continuando, tenemos para ver la opinión técnica sobre el síndrome de alienación parental, que esto viene en la postura de los psicólogos forenses. El SAP no es un diagnóstico clínico, al no encontrarse especificado en ninguno de los sistemas de clasificación diagnóstica. Si bien dentro de un vínculo de conflicto entre los padres puede existir una influencia nociva o inadecuada de uno de los progenitores, sea papá o mamá, afectando su salud psicológica del menor, por ello esta condición debería ser evaluada mediante un diagnóstico psicológico forense. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como psicólogo identifico que el papá contamina o hace que rechace a la mamá, hace que su hijo rechace a la mamá, lo que yo puedo hacer es a ver qué tanto está malograda esta relación por influencia del papá. ¿Y esto qué le va a generar al menor? Una afectación. Entonces, la figura legal que tendría que optar un fiscal o un investigador o un abogado, ¿qué debería hacer? Si este niño está afectado por odiar a mamá o está afectado por la circunstancia familiar que está atravesando actualmente. ¿Sí? Importante es eso. Vale mucho decir que el manejo de jurisprudencia hay que tener en cuenta en un pronunciamiento psicológico. Este tiene que tener un bagaje también de conocimiento explícito del derecho o el interés superior del niño. Porque si el niño es afectado por esto, lógicamente, tanto papá como mamá pueden ser lo mismo, pueden ser los dos el cuchillo que al menor lo van a maltratar. Y a la larga van a formar una persona que no tenga un buen pronóstico de vida saludable, al menos emocionalmente hablando. Importante es eso para la postura forense. Ahora, el DSM-5, que ya fue publicado incluso, que es un material de apoyo también para nosotros, ha determinado en su nueva editorial que, por ejemplo, establece el criterio diagnóstico de menor afectado por angustia en la relación parental, que podría calzar también como un síndrome de alienación parental. También saca el tema de problemas relacionales entre padres e hijos, que de igual forma está en el DSM-5, o un trastorno ficticio por poderes, que también tiene que ver una persona y hay un trastorno ficticio por poderes. Mi papá tiene más poder o mi mamá tiene más poder, porque tiene plata, porque tiene fuerza, etc. Y el maltrato psicológico propiamente dicho. Esta figura legal, si bien es cierto, a la fecha en medicina legal no aplicamos la evaluación de síndrome de alienación parental, ya se hace en otros países. Sin embargo, todavía tiene ciertos vacíos que la comunidad científica no acepta. Entonces hay que volverlo objetivo, como se dice. Eso es parte de una investigación que hay que realizar. No obstante, de manera eficaz tratamos nosotros de objetivizar eso en un maltrato psicológico o una afectación que puede estar ocasionando la mamá al menor al hablarle mal de papá. Eso es lo que hacemos nosotros también. Entonces eso genera una afectación. Y vale mucho también decir de que la tipificación de este hecho, según el Código Civil o el Código, al menos lo que pueda juzgar el Código Penal, es importante manejarlo y tomar todas las aristas para formar una sola imagen, ¿no? Formar una sola imagen que permita descubrir o llegar a la verdad, que es lo que se quiere en realidad. Y también cuidar, ojo, el desarrollo socioemocional de ese niño. Bien, ya para ir terminando, nosotros los psicólogos, una vez que emitimos el informe psicológico, llegamos a una declaración pericial, a un debate y una ratificación, que es lo que mencionaba al inicio. Generalmente nosotros los psicólogos, cuando nos encontramos en calidad de perito o citados en calidad de perito, bueno, perito quiere decir, perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es un experto que determinado por la materia que maneja en realidad. Entonces, como peritos psicólogos, nosotros estamos, a ver, permítame, un juez
experto en derecho recurre al apoyo de un conocimiento de un experto, de los llamados peritos. Es ahí donde radica la importancia de la prueba pericial y el dictamen pericial para la solución de muchos litigios. Dentro de la importancia de los mismos son aportar, ojo, el perito lo que hace es aportar certeza sobre los hechos concretos del proceso, mediante el análisis o reconocimiento de objetos, lugares o personas. Aportar reglas generales o máximas de experiencia que permitan al juez subsumir en ellas algunos hechos del proceso. Mediante la exposición o explicación de aquellas, bueno, en realidad, ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. La exposición de las causas y efectos de una determinada lesión, explicación de las medidas de seguridad exigidas para una determinada actividad, entre otros. Podemos hablar acá de afectación. Introducción de nuevos hechos nuevos. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, de lo que una menor entraba por violencia, una víctima de abuso, de violencia familiar, viene y se le pregunta y se le indaga que en los antecedentes, o al menos en el manifiesto del área psicosexual, me decía que había sido ultrajada cuando era niña y nunca lo denunció. Entonces, eso también es importante porque puede ser un nuevo hecho que también puede ser materia de investigación. Entonces, importante también eso, ¿sí? Pero para eso viene la oralización del pronunciamiento que ha emitido el psicólogo. Bien, el nombramiento del perito. El perito como experto es una persona con conocimiento de su actividad. Esto le permite al juez acceder a información que le facilita la averiguación del hecho y su certeza sobre el mismo sea lo más cercano a lo ocurrido históricamente. Esto le corresponde a la entidad judicial. Eso es lo que hace, ¿ya? Ahora, el perito experto no es un testigo, eso que se tenga claro. ¿Por qué? Porque el testigo ofrece al tribunal su propio conocimiento personal de los hechos que han pasado, de lo que pudo haber visto. El perito, sin embargo, ofrece al tribunal datos e información científica o técnica. Recuerden que nuestro pronunciamiento es razonado técnicamente, es objetivo, es científico. Y en general, el juez necesita esto para valorar los hechos, ¿sí? Y ser lo más objetivo posible. Estos conocimientos especializados, bueno, esos conocimientos que el psicólogo le va a brindar, le van a ayudar a quién, al juez, a poder administrar de manera correcta la justicia, ¿sí? La declaración pericial, la oralización y el examen del perito. La acreditación, bueno, nosotros vamos en calidad de peritos, y en la ratificación, que también puede ser en despacho fiscal, la realizamos también los peritos. Según el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 378 refiere: el examen del perito se inicia con la exposición breve del contenido de las conclusiones del dictamen pericial. Es así que nosotros vamos a audiencia o a una diligencia de ratificación, y es donde nosotros damos lectura a lo que nosotros hemos realizado. Brindamos las conclusiones a las cuales hemos llegado, como ya están en las anteriores diapositivas, ¿no? Por ejemplo, una conclusión de el examinado presenta signos de afectación psicológica compatibles a los hechos en materia de investigación. Eso es lo que nosotros le leemos o oralizamos al juez. Ahora, por otra parte, también el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 181, dispone que el examen del perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre fundamentos y la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicólogo va a ir a explicar las conclusiones. Esos términos técnicos, por ejemplo, ¿cómo usted, señor psicólogo, arriba a la conclusión de que tiene afectación? ¿Podría definir qué es afectación emocional? Entonces yo como perito voy a responder y voy a decir: la afectación emocional es el conjunto de signos y síntomas que hacen que una persona cambie su estilo de vida normal a un estilo no esperado. O, por ejemplo, genere algún tipo de sentimiento de miedo, angustia intenso, problemas de alimentación, dificultades para conciliar el sueño, etc. Y todos estos signos y síntomas van a hacer que la persona genere una desadaptación de su rutina habitual. Todo ello está ligado a estos presuntos hechos que ha podido acontecer en la presente investigación. ¿Se entiende? Entonces yo voy explicando poco a poco cómo es que haya sido, cómo es que he llegado a esta conclusión. ¿Dónde encontró usted, por ejemplo, un abogado de la defensa técnica me puede decir:
¿Cómo usted llega a esta conclusión? Si la persona ahora está feliz, bueno, entonces yo también sabré explicar. Si la persona ahora está feliz, pero al momento de la evaluación posterior a los hechos que le habían pasado, la examinada estaba de esa forma. Se le encontraron esos indicadores. Si ahora está sonriendo, es porque casualmente la examinada posee recursos. Y para eso yo indagué la perspectiva que tiene en función a su futuro y demás. Se va explicando la pericia conforme a lo que te van preguntando todas las partes. En este caso te pregunta el mismo juez, el fiscal a cargo de la investigación y la defensa técnica, ¿sí? Y eso ahí termina el examen del perito. Si es así, una vez realizada la exposición del contenido y las conclusiones, se da inicio al interrogatorio. Viene primero el señor fiscal, como les decía, seguidamente la defensa técnica y posteriormente el juez, en caso requiera alguna ilustración final. Correcto. El perito de oficio y el perito de parte. ¿Qué pasa? El nuevo Código Procesal Penal ya permite que otro perito pueda leer tu pericia y pueda emitir un pronunciamiento. Entonces, si sucede esta figura, lo que los peritos, generalmente el perito de oficio es el que ha realizado la evaluación psicológica a solicitud de una entidad que responde a medicina, que puede ser Policía Nacional, Fiscalía o Poder Judicial, ¿sí? Ese es el perito de oficio. El perito de parte es el que, acá como dice, el perito de parte es elegido por una de las partes. ¿Qué quiere decir? En este caso, la figura denunciada puede ser, ¿no? Que puede ser el denunciado o las personas de la denuncia. Ello se suscita cuando no existe, bueno, cuando existe, acá hay un error, cuando existe inconformidad con las conclusiones arribadas en el protocolo o informe del perito de oficio. Es decir, si yo encuentro que el perito, o yo como defensa técnica, como un abogado, encuentro que hay errores y lo he llevado con otro psicólogo, lo he llevado a analizar, el perito de oficio puede ser también examinado por otro perito, es decir, se llama un debate pericial y puede generar una postura. ¿Qué sucede en estos casos? Por ejemplo, y como ya volvemos a la segunda, entre la segunda y la tercera diapositiva que desarrollamos el día de hoy, si yo como perito psicólogo de oficio estoy capacitado y manejo el contexto forense, no voy a tener mucho problema. Y generalmente, al menos en nuestra realidad de Ayacucho, a la fecha solamente contamos con un promedio de 13 psicólogos forenses. Y psicólogos clínicos abundamos un poco más. Ahora, dentro de eso también es importante mencionar de que el examen de un psicólogo clínico es muy diferente al examen de un psicólogo forense. Entonces, desde ahí ya podemos ir generando algunos espacios de debate que puedan organizar o puedan ayudar a sustentar tu propia pericia. Porque la indagación, como ustedes han podido corroborar hoy día, es totalmente diferente. No es igual. Son procedimientos que conllevan a diferentes o responden a diferentes objetivos. Y esto debe ser tomado y es tomado también en cuenta por los jueces que administran justicia en este caso. ¿Sí? Generalmente se da un debate. Acá tiene que haber imparcialidad por ambas partes. Pero importante mencionar que generalmente dentro de un proceso de que una defensa técnica pida un peritaje de parte, ya es como su propio nombre lo dice, de parte. Entonces ya se pierde el criterio de imparcialidad y ya se habla más de una parcialidad, ¿no? Entonces, ha habido espacios incluso cuando se rebate en pericias o agarran y se lleva a debates, pericias psicológicas, en que más se habla a veces de la forma que del fondo. Entonces, eso también es. Ahora, no con eso quiero decir que los psicólogos forenses pues somos personas que no cometemos errores, también lo hacemos, y eso también lo puede observar un psicólogo clínico, en un contexto del examen propiamente dicho, ¿no? Entonces, también es importante mencionar, y ojo, los participantes que tengan psicólogos, es importante leer lo que colocas en un dictamen, no puedes colocarlo por colocar. Cada letra, cada frase, cada término que utilizas tiene que tener su debido sustento. ¿Ya? Muy bien. Ya para ir terminando. Importante es que, bueno, el juez... permítanme porque esto está que aparece ya. El debate pericial se hace referencia a un careo técnico, ¿no? Entre dos posiciones, de la parte de oficio y la parte, bueno, del de parte. El perito oficial es nombrado por un juez o fiscal. El perito de parte normalmente es nombrado por el abogado defensor. Ambos lo que harán es sustentar, persuadir y convencer técnicamente a quiénes, a los jueces.
El objetivo de un debate pericial es exponer claramente nuestras bases científicas, teóricas, técnicas y hacer comprensible este razonamiento forense. Importante realizar esta labor. Generalmente en los debates suele suceder que pueden ser interminables, pero mientras se sustente de manera objetiva todo lo que se ha realizado y de manera correcta, porque esto comienza en el proceso, no comienza ya cuando debates, tienes que sustentar. Quiero dejarlos para pasar a las preguntas con una frase. La visión del mundo de cada persona es única como sus huellas dactilares. No hay dos personas parecidas, no hay dos personas que entiendan la misma frase de la misma manera. Esto es un comentario que hace Milton Erickson, una persona muy, pero muy experta en el análisis de la conducta humana. Créanme que el estudio de una persona, nadie, y a veces eso es lo que cree la Administración de Justicia, que todos necesariamente tienen que ser como lo dicen. No es así. Cada persona es un mundo, cada persona es un mundo que hay que estudiar de acuerdo a sus propios recursos, de acuerdo a sus propias creencias, y es lo que hay que nosotros analizar, estudiar, para poder conllevar a una conclusión objetiva de lo que está sucediendo. Y las pruebas psicológicas apoyan en eso. Eso es lo que les puedo compartir hasta el día de hoy. Hemos corrido en realidad. Yo en realidad, como todos los talleres que realizo, trato de ser lo más explícito posible en toda la información que les brindo. Las diapositivas se les va a mandar de acuerdo a lo que soporte manifiesta, se les va a mandar vía correo electrónico. Léanlas con detenimiento. De todas formas, también mi correo electrónico, son mis dos apellidos juntos con minúscula. Me pueden hacer cualquier pregunta que tengan ahí también. Ahora, damos espacio a las preguntas rapidito nada más, qué dudas puedan tener. Ahí está muerto. No más, no le llaman. Doctor, buenas tardes. Lo saluda Alberto Paz. No sé si me llega a escuchar. Alberto, sí, te escucho. Ok. Mire, hay algo que me llama siempre la atención dentro del ejercicio profesional. Y no sé cuál es el nombre técnico, pero son los recuerdos implantados. Concretamente, tuve el caso de una persona que a los 15 años manifestaba haber sido violada por una persona cuando tenía 7 años. Pero resultó de que esta persona a la que se acusaba, cuando esta persona tenía 7 años, la persona vivía en el extranjero. No existía esa posibilidad, pero ante el psicólogo y ante el juez señalaba y afirmaba esto, ¿no? Un recuerdo que no existía. ¿En qué forma puede demostrarse este hecho, ¿no? De que es un recuerdo implantado? ¿Hay alguna técnica? Un poco que nos hagan esto. Sí, Alberto, mira, estos casos de recuerdos implantados generalmente se dan en menores que tienen una tendencia a fantasear demasiado. Los recuerdos implantados, incluso ahora que hemos tocado alienación parental, tienen mucho que ver con lo que la parte implicada en esta denuncia, vamos a hablar de tu caso en específico, podría ser o podría darse un espacio en el cual o figura A o figura B trató de decirle a la menor que diga algo que haya vivenciado. O si no, también existen menores que pueden ver la televisión, tomar ese espacio o esa circunstancia de la televisión y hacerlo hacia sí mismo. Esto se puede ver en personas que tengan un indicador, de tendencia a fantasear, ¿sí? Hay una tendencia muy clara de que pueda fantasear con lo que está pensando y con lo que está diciendo. El psicólogo lo que tiene que hacer en estos casos, o la persona que interactúa de manera específica, es descartar específicamente si la niña o este agente o esta persona examinada no tenga esta tendencia a fantasear. Descartar el tema de la fantasía. Ahora, existen edades en las cuales un psicólogo puede entender, y esto está en el manual de entrevista única de psicología, de entrevista única a víctimas de violencia sexual del Ministerio Público, está ahí el cuadrito de edades, más o menos, ¿no? Un niño, 2, 3, 4, 5, hasta los 9 años, tiene una tendencia grande o una gran probabilidad de fantasear. Yo he tenido niños incluso que hasta me hablan de rayos láser, cuando nunca existió. Entonces eso también se tiene que analizar, lo que es la credibilidad del testimonio y la capacidad comunicativa de la menor.
y cuánta influencia también tiene frente al entorno en el cual convive. Existen otros casos también, Alberto, en los cuales se ha visto de que el verdadero agresor, ¿sí? El verdadero agresor ha instaurado estos recuerdos. Como una suerte como su nombre lo dice, implantar, el verdadero agresor implanta esto como si fuera otra persona y se distrae toda la atención hacia esa X persona que nunca existió, pero el agresor sigue en el entorno. Entonces, lo importante acá es descartar las fantasías, ¿sí? Descartar las fantasías, indagar el entorno de ese menor, indagar el entorno, cómo es que, o con quiénes interactúa, o si interactúa mucho también con la televisión, que es importante una información de eso, y las formas en las cuales conlleva esta persona su desarrollo socioemocional, cómo se ha ido formando. Porque puede ser también, y incluso puede haber algún indicador, alguna alteración de la percepción, pero eso hay que descartarlo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay 3 participantes que han levantado la mano. A ver, ¿preguntas? ¿Más preguntas? ¿O ya no tengo preguntas? Buenas tardes, Buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Quiero saber si un informe médico, mejor dicho, un informe psicológico forense se le denomina también, bueno, ahí señala usted de que los peritos son por el Instituto de Medicina Legal y otros, ¿no? Entonces, el informe psicológico emitido por un psicólogo del Instituto de Medicina Legal, ese es un informe forense, ¿no? Recibe el nombre de Protocolo de Pericia Psicológica por Medicina Legal. Ahora, el informe emitido en un contexto clínico, como se habló al inicio, el informe emitido en un contexto clínico recibiría el informe de informe psicológico, o en un contexto de un hospital, en un contexto de asistencia, ¿sí? Generalmente también recibe el nombre de dictamen. En el ámbito, por ejemplo, cuando nos llaman a ratificar a juicio, en la oralización se presenta como un dictamen pericial número tal, ¿no? Son sinónimos, pero sí diferenciar entre lo que es un informe propiamente dicho, el informe psicológico en el ámbito forense recibe el nombre de protocolo o dictamen. Ya. Disculpe, la última pregunta y respecto al, hay psicólogos, por ejemplo, cuando las personas que van por violencia o algo a la demanda, estos psicólogos que los atienden y emiten un informe, esos también son considerados como para valor probatorio, como un informe de médico forense, algo así que tenga valor. Al día de hoy, la ley 3036-4 lo que dice es que un informe psicológico emitido por el Instituto de Medicina Legal, por el Centro de Emergencia Mujer, las DEMUNAS o algunos centros, incluso hasta parroquiales, pueden emitir un pronunciamiento, sí, y puede ser tomado. Depende mucho del fiscal a cargo de la investigación, si toma en cuenta ese procedimiento o pide una reevaluación. Importante es conocer esto, y gracias por tu pregunta, porque hoy la ley sí faculta incluso los informes psicológicos del Centro de Emergencia Mujer, del centro de salud X, se toman en cuenta, ¿sí? Pero ya depende mucho de cómo se va a ir llevando el procedimiento de evaluación. Importante es tener en cuenta de que el pronunciamiento ya puede ser tomado, pero valorado ya es por el que lleva la investigación o por el juez propiamente. ¿Sí? Una pregunta. Doctor. Buenas tardes. Una pregunta para ya cerrar. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Una consulta. Un psicólogo. En cuanto al diagnóstico, en algunos casos. Jocro, esperamos un momentito, me está preguntando. A ver, ya para terminar, vamos terminando las... Va a terminar. Sí, dígame, a ver.
Buenas tardes. Una pregunta. ¿Un psicólogo para ser llamado psicólogo forense tiene que estar acreditado? A ver, mire, lo que pasa es que nosotros en el desarrollo profesional encontramos la segunda especialidad, primero en psicología clínica y de la salud, posterior también tenemos la segunda especialidad en psicología forense y criminal, lo cual también se suma al experto. Y también quien puede llegar a brindar esta acreditación es el fiscal. Ahora, hay que tener muy en cuenta que es una especialidad. Entonces, por ende, requiere de una preparación post al grado, post al licenciado ya, el psicólogo, hay que llevar una especialidad para poder pronunciarse. Existe, a la fecha en el Perú tenemos la Universidad Villarreal, que es la que lleva la especialidad de psicología forense, y la Norbert Wiener, que lleva una maestría en criminalística. Una pregunta. Para evaluar el daño psíquico, ¿tienen que ser un psicólogo forense? El daño psíquico sí es inherente al psicólogo. La valoración posterior a la evaluación un psicólogo necesariamente que cuente con la experticia de poder analizar este tipo de casos. Ok, gracias, muy amable. Una pregunta. Ya, la última, vamos, te escucho, Richard. Buenas tardes. Ya, profesor, ¿actualmente existe algún tipo de una pericia de credibilidad de testimonio? Bien, la pericia de credibilidad del testimonio a la fecha no está valorada por la comunidad científica. Es casi igual al síndrome de alienación parental. No es una figura que puede ser estudiada, pero sí hay indicadores de credibilidad que pueden sumar a decir que ese testimonio que te da una persona es veraz, poco veraz, o al menos creíble. No veraz, creíble o poco creíble. Estos indicadores, te invito a leer lo que es la investigación que se ha hecho en Rusia, está en Google, lo puedes googlear, está ahí, es una investigación porque esto nace en Europa. A la fecha no existe una evaluación de credibilidad del testimonio porque carece de validez científica aún. Igual es muy subjetiva porque se interpreta mucho y la interpretación no necesariamente tiene que ser objetiva muchas veces porque genera sesgos o criterios, al menos genera sesgos al momento de pronunciarse. Pero sí hay indicadores. Entonces hay una prueba incluso que se llama el SBSA, está en internet también, está colgado, lo puedes revisar, incluso hay un protocolo para niños, pero no está estandarizado. Tiene que estar estandarizado a nuestra realidad peruana también. Entonces son criterios, pero sí se toman muy en cuenta. Ahora, lo que nosotros podemos basarnos también es entre lo que la persona dice, está hablando verbalmente, y también lo que manifiesta emocionalmente, que puede haber una congruencia afectiva en eso. Pero hay que tomar muy en cuenta que la credibilidad propiamente dicha no puede ser valorada aún porque no existe un sustento científico que lo avale. Ya. Otra pregunta. En el manual que tiene el Ministerio Público respecto a las pericias, ¿ese manual es vinculante o es referencial para realizar su pericia? Los protocolos de pericia psicológica, perdón, el manual o la guía de procedimiento de evaluación psicológica forense es como lo dice su propio nombre, es una guía. Ahora, esta guía brinda los parámetros necesarios para que se dé un proceso de evaluación psicológica. No obstante, vale mucho decir de la persona que usa esta guía tiene que estar debidamente preparada para poder aplicar los conocimientos. Ahora, esta guía, por ser un manual o una guía que te brinde los pasos, es importante seguirlo, porque esta guía también sirve para otros entes rectores, como por ejemplo el Centro de Emergencia Mujer y otros, que de alguna u otra manera sirve como una guía, dice, para poder establecer ciertos parámetros generales y ayuden a la administración de justicia no solo en una región, sino en regiones. Doctor, otra pregunta. Sí. Sí, doctor, cuando usted dice que tiene más valor una pericia de oficio nombrado por el juez o el fiscal, a diferencia de una pericia de parte, habla de que como es de parte ya perdería objetividad.
Pero no es verdad que también el Ministerio Público no forma parte del equipo de la Fiscalía, porque ambos son del Ministerio Público y también no habría algún tipo de parcialidad hacia la Fiscalía. Bien, debo aclarar, quizá no me dejé entender muy bien. La pericia de oficio puede tener una validez, correcto, al igual que la pericia de parte. Si la pericia de parte tiene ciertos argumentos valederos para poder refutar algunas conclusiones de la pericia de oficio, bienvenido sea, pero tiene que ser debidamente sustentado. Ahora, esto tiene que ser sustentado en un debate pericial. No quiere decir que sea solo de parte. Lo de parte es la figura legal que se le coloca, o los términos legales. Pero si existe un argumento probatorio en el cual yo puedo determinar como psicólogo clínico frente al psicólogo forense, que por ejemplo, ¿no? Que podría ser como psicólogo clínico, que el psicólogo en su guía dice que debió de hacer preguntas no sugeridas, y yo veo en el protocolo que el psicólogo realizó preguntas sugeridas. Eso puede ser una materia de debate, y decir, pues aplicó, pero su guía dice que no lo debe de hacer. Entonces, ya podríamos ir cuestionando ese procedimiento. Igual para la otra parte. Es por eso que generalmente cuando existen dos pronunciamientos que son también objetivos, se va al debate. Ahora, cuando yo refiero de que de repente la forma en la que un psicólogo pueda o no emitir su pronunciamiento involucra un sustento. Y ese sustento está también en las capacidades o en la acreditación que tiene el psicólogo para poder realizar esa valoración. Si yo tengo un psicólogo que no ha practicado la labor forense nunca y se pronuncia sobre el ámbito forense, ya el juez es el que valida eso, no nosotros. Nosotros vamos con el argumento de nuestro informe y el sustento técnico que requiere. Bien. ¿Sí? Muy bien. Si ya no hay más preguntas, permítanme agradecerles su participación. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes y en algún momento vamos a seguir compartiendo seguramente algunas otras experiencias. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. José Plasencia se despide hasta otra oportunidad. Gracias.